habíamos visto la base 2, los números binarios, cómo se correspondían con los números en base 10. Y ahora, cuando empezábamos a ver la representación de los números enteros en la computadora, nos encontrábamos con la diferencia de que teníamos una cantidad de bits fija para representar los enteros, ¿no? O los números en general, que la teníamos que considerar, y teníamos que ver qué hacer con esa cantidad de bits, cómo distribuirla, cómo representar el número con esos bits, decidir qué significado tiene cada bit en esa secuencia, ¿no? Entonces habíamos visto algunas formas de representar esto. Teníamos que los enteros los podíamos representar como su signo y valor absoluto. A falta de estudiantes vienen pájaros. Bueno. Bueno, entonces signo y valor absoluto, ¿no? Teníamos n bits. Entonces decíamos que el primer bit iba a ser el signo, si es 0 el número es positivo y si es 1 el número es negativo, y acá iba a estar en el resto de los n-1 bits iba a estar el valor absoluto codificado como un número binario puro, ¿no? Entonces si yo tenía, por ejemplo, con 4 bits este número 1, 0, bueno, este, 4. ¿Qué número estoy representando ahí? El menos 2. Ahí va. Perfecto. Y bueno, habíamos visto que esta representación estaba bien, pero tiene me puede dar algunos problemas en ciertos contextos. Por ejemplo, ¿qué desventajas tenía esta? ¿Cuál era una de las desventajas de representar los enteros así? Si sumabas dos números del mismo signo, podías cometer el error de que el signo no. Ahí va. Si yo sumo este número así como está con otro otro número negativo, por ejemplo, o positivo, representado con esta representación, el signo del resultado puede estar mal. Entonces no puedo sumarlos directamente, tengo que considerar los signos y con más razón si hay un signo negativo, ahí tengo que ver cómo hago la suma. Tengo que ver las magnitudes, restarle el de menor magnitud al de mayor magnitud y después acomodar el signo. Entonces la suma no es tan directa. La multiplicación sí, porque puedo multiplicar los valores absolutos y después acomodo los signos. Multiplico los signos y está todo bien. Pero la suma era un poco complicada. Además tenía otro problema, que es que tengo dos representaciones para el 0, ¿no? Tengo el 0 y el menos 0. Bien. Y habíamos visto entonces una representación más que intentaba un poco solucionar ese problema, ¿no? Que era exceso, le llamábamos exceso a m. Y entonces acá definíamos un m que decidíamos, podíamos tomar cualquier m que quisiéramos, pero en realidad nos interesaba tomar un m que quedara más o menos en la mitad del intervalo representable por esos números, ¿no? Entonces, si tengo n bits, lo más sensato, lo más lógico era elegir un m igual a 2 a la n-1 o
en algún caso me puede interesar elegir un m que sea 2 a la n menos 1 menos 1. ¿Tá? No importa, o sea, esto lo decido yo. ¿Y qué hacíamos? El valor que yo quiero representar, ¿tá? Si yo quiero representar un número x, lo que voy a guardar voy a poner guardo x más m. ¿Ah? Entonces en estos n bits lo que va a estar es x más m para cada número x que yo quiera representar de esta forma. ¿Sí? ¿Esto qué era lo que hacía? Bueno, en principio, con los problemas que tenía esta representación, soluciono alguno. Por ejemplo, tengo una sola representación del 0, ¿no? ¿Qué otro problema soluciono? Acá, si yo no te digo nada y te pregunto, ¿qué número es mayor? ¿El 0, 0, 1, 1 o el 1, 0, 0, 1? ¿Cuál es mayor de estos dos? El de abajo. Si yo no te digo nada. Pero en esta representación, los negativos son mayores. ¿Tá? Entonces están en desorden. Primero están todos los números positivos y después están todos los números negativos. Esta representación de exceso a m también soluciona ese problemita. ¿Tá? Acá los números están ordenados, porque yo para representar los negativos, lo que voy a hacer es sumarles m. Entonces el número más negativo que puedo representar es el menos m, que va a ser la tira de todos ceros. Menos m es igual a 0, 0, 0, 0. Y a partir de ahí puedo representar todos los demás números. Entonces acá sí voy a tener primero todos los negativos, en algún momento voy a llegar al 0 y en algún momento, bueno, y voy a seguir avanzando y llegaré al m o al m menos 1. Depende de cómo yo elija el m, cuál va a ser el más positivo. Pero el más negativo siempre va a ser menos m. ¿Está? ¿Y qué problema teníamos cuando, por ejemplo, teníamos dos números en esta representación y los queríamos sumar? ¿El resultado está en esa representación o no? Si yo quiero sumar x más y yo lo que tengo guardado es x más m y más m, el resultado de esto es x más y más 2m. O sea que tengo que hacer algo con esto, porque si guardo esto tal cual está, me queda mal. ¿Tá? Voy a estar sumando el m dos veces. Si sumo los dos registros, ¿tá? Tomo los n bits que le corresponden al número x y los n bits que le corresponden al número y los sumo, lo que voy a terminar es con esto, con el m sumado dos veces. Entonces, la suma también requiere como un tratamiento especial. ¿Tá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Tá? Esto es repaso de la clase pasada. ¿Tá? Y habíamos quedado acá, y vamos a ver esta representación, ¿tá? Que se llama complemento a 1. Y como les había dicho, en general
salvo en esta exceso a m, que es un poco distinto, como acaban de ver. Lo que cambia es cómo representamos los negativos. En todas las otras representaciones, valor absoluto y signo, esta complementado a 1 y complementado a 2, y bueno, y entero sin signo también. Los positivos siempre se representan igual, empiezan en 0 y bueno, y van creciendo, ¿no? Si tengo un número que empieza en 0 es positivo, salvo que esté en exceso a m. La gracia es cómo representan los negativos. En complemento a 1, los negativos se van a representar como el resultado de dar vuelta los unos y cambiarlos por ceros, y los ceros cambiarlos por unos. Entonces, sin saber nada, si tengo el número 1, 0, 0, y quiero tener el opuesto de esto, el opuesto va a ser este, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, complemento a 1 es esto, no es más complicado que esto. Después podemos ver a qué números corresponden este. Este, como tiene el primer bit en 0, es el positivo, ¿no? Entonces, este número es 2 más 8. O sea que este es el 10, y entonces este debería ser el menos 10. ¿Sí? Complemento a 1. Ya se pueden ir. No, mentira. Entonces, los números negativos se representan como el valor absoluto complementado. El primer bit nos va a decir de qué signo es el número, o sea, 0 positivo, 1 negativo. ¿Qué va a pasar con el 0? Si yo tengo la secuencia de bits 1, 1, 1, 1, n unos, ¿qué número es este? En esta representación, en el complemento a 1. El menos 0. Porque si el 0, 0, 0 es el 0, doy vuelta a todos los bits, tengo que tener el menos 0. Entonces tengo dos representaciones para el 0 y un rango simétrico. Entonces si yo tengo 2 a la n, si yo tengo n bits, tengo 2 a la n números posibles que puedo representar, o sea que tengo 2 a la n menos 1 positivos y 2 a la n menos 1 negativos, pero esos incluyen al 0 y al menos 0. Entonces tengo 2 a la n menos 1 menos 1 de cada lado, y los dos ceritos. O sea que el más negativo que puedo representar es el menos 2 a la n menos 1 menos 1, y el más positivo que puedo representar es el 2 a la n menos 1 menos 1. ¿No? Acá tenemos un ejemplo con 4 bits. En este sentido crecen los números, ¿no? Empezando del 0. Si le sumo 1 tengo el 1, si le sumo otro más tengo el 2, así hasta que llego al 7. Y ahí tengo, si yo hago 7 más 1, en el valor, el valor que sigue es este. ¿Ok? O sea que yo en esta representación no podría sumar 7 más 1. Si tengo 4 bits, sumo 7 más 1 y me da menos 7. Así que está mal. ¿Qué pasó? Hay un desbordamiento. ¿Se acuerdan que cuando tenemos
una cantidad fija de bits, van a haber números que no podemos representar con esa cantidad de bits. Entonces, cuando el resultado de una operación con números válidos me da un número inválido, o que no puedo representar con esa cantidad de bits, tengo desbordamiento, que es lo que viene en la siguiente diapositiva. Lo que les quería mostrar de acá es que, bueno, en este dibujo los números tampoco están en orden, pero la representación de complemento A1 no está en orden. O sea, primero vienen vienen 0, todos los positivos, y después el siguiente al 7 debería ser este, pero es el menos 7, o sea que vienen todos los negativos, ¿tá? Y los negativos lo voy a dibujar en orden, ¿tá? Yo tengo el 0 acá, que son todos los bits en 0, ¿no? Y los números van a crecer acá, vamos a poner así. 0, 0, 0, todos los bits en 0. Y tengo que llegar a 1, 1, 1, todos los bits en 1, ¿sí? Entonces, voy a empezar con el 0, ¿tá? Básicamente, este es el 0. Después voy a tener una parte de la recta que son los positivos, ¿tá? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuál es el más positivo que puedo representar con n bits? El más positivo. Ahí va. Voy a llegar a este, ¿tá? Y el número siguiente va a ser el más negativo que puedo representar, que va a ser el menos 2 a la n menos 1 menos 1. Y ahora los números van a ir aumentando, o sea, el valor absoluto de los negativos va a ir decreciendo hasta que llegue a este, que es el menos 0. ¿Tá? Acá están todos los negativos. Es lo mismo que eso, pero dibujado en una línea recta. ¿Tá? La voy a usar ahora un segundo. ¿Tá? Entonces, tengo el problemita ese, pero van a ver que es por una razón. ¿Qué ventajas podemos mencionar de este sistema de representar los números negativos? Bueno, el cambio de signo es fácil, ¿no? Es dar vuelta a todos los bits, todos los unos ponerlos en 0, los ceros ponerlos en 1, y ahí tengo el cambio de signo. El rango de representación es simétrico, si eso les parece una ventaja, o sea, puedo representar la misma cantidad de negativos que de positivos. Eso quiere decir que todos los números representables tienen su complemento representable. ¿Tá? Como desventaja, bueno, tenemos las dos representaciones del 0 y nada, tenemos que el orden de los números no corresponde con el orden de las tiras en binario, o sea, de la representación en binario puro. ¿Tá? Entonces, están desordenados de alguna forma. Bueno, ¿cómo hacemos operaciones con estos números? Por más que el primer bit nos indica el signo del número, no tenemos por qué considerarlo especialmente. Podemos sumarlo como sumaríamos cualquiera de los otros dígitos. ¿Tá? Entonces, esta es la gran ventaja es lo que no pasaba con las otras representaciones. Si yo tomo dos números que están en esta representación y los sumo, a menos que tenga un overflow, un desbordamiento, el resultado debería estar bien en esa representación. Después tengo que hacer un acomodo.
chiquito, pero la gracia es eso. Yo debería poder sumarlos fácilmente. Entonces no necesito evaluar especialmente las magnitudes y los signos. Y lo único que me tengo que acordar es esto. Lo único que me tengo que acordar es esto, que si llega a haber un acarreo, o sea, el acarreo es el me llevo una, ¿se acuerdan? Voy sumando y bueno, en el último bit sumo y me da más que uno, entonces no puedo poner un 2 en esa última posición. Se sale un 1 para fuera del número, ¿no? Me llevo 1. Bueno, ese me llevo 1 se lo tenemos que sumar de vuelta al resultado, pero en la posición menos significativa, ¿tá? En la de más a la derecha. ¿Tá? Es lo único que hay que acordarse al sumar números en complemento a 1. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fíjense acá, ¿no? Yo vengo con mis números negativos, ¿no? ¿Tá? Vienen bajando, ¿no? Ponele que empiezo acá, menos 8, menos 7, menos 6, no sé qué, llego al menos 0. ¿Tá? Y entonces, acá está claro, si yo tomo un número que está en el medio de esta recta, ¿no? En cualquier parte, y le sumo 1 al número binario puro, ¿tá? Si yo tomo un número que está acá, que ponele que su representación es 1, 0, 0, 1, y le sumo 1, voy a obtener el 1, 0, 1, 0, ¿tá? Que es 1 más para acá, ¿tá? Y ese resultado va a estar bien, va a ser igual a este número que es negativo, más 1, entonces me voy a acercar un poquito al menos 0. ¿Sí? Párenme porque esto puede ser un poco entreverado. ¿Tá? Si yo tomo el binario, la representación binaria de cualquier número que esté por acá, le sumo 1, me voy a mover para este lado, ¿tá? Un lugar. Bien. ¿Qué pasa cuando llego al menos 0? Yo quisiera que si le sumo 1 al menos 0, el resultado me dé 1. ¿Tá? Eso es lo que me gustaría. ¿Pero qué me da el resultado? Si yo tengo, por ejemplo, 4 bits, y tengo el menos 0 representado con 4 bits, que son 4 unos, y le sumo 1, acá el resultado me daría 1, 0, 0, 0, 0. ¿Tá? Y como yo tengo 4 bits nada más, me tendría que quedar con esto, pero está mal en realidad. Yo sumé 0 más 1 y me dio 0. Bueno, para que no me dé 0, tomo el 1 que me sobra y se lo sumo acá. Y ahí el resultado lo acomodo, me da bien. ¿Tá? Fíjense que esto no va a pasar solamente con el 0 más 1, va a pasar con todos los números que yo sume acá. Si yo sumo, si a un negativo, tomo cualquier número negativo de acá y le sumo un número positivo, ¿tá? Yo me voy a pasar para este lado, ¿tá? O sea, si tomo un número negativo cualquiera de acá y le sumo un número positivo, ¿tá? Voy a terminar de este lado de la recta, ¿tá? Voy a terminar acá, me voy a correr una serie de lugares para acá, ¿tá? Entonces, la representación de este número, ¿tá? Obviamente no puede tener la misma cantidad de bits que esta, ¿no? Va a empezar en 1 y después va a tener, no sé, si acá hay n bits, acá va a tener, esta va a tener n más 1 bits y va a tener n bits acá que no sé cuáles son los que corresponden con este número. Pero lo importante es que el primero va a ser 1, de acá. ¿Sí?
1 más n bits, que puede ser cualquiera de estos. Entonces el jueguito este de sumar este 1 siempre va a estar bien. Porque cuando yo sume un número a este y me pase para acá, en realidad en el medio va a estar este menos 0, que no lo quiero sumar en realidad. ¿No? Entonces, por eso tengo que acomodar el resultado y sumarle 1. ¿No? O sea, este menos 0 me come un lugar que yo quisiera que lo tuviera un número, que lo tuviera el 1 en realidad. Bien. Entonces, repaso. ¿Cómo sumo acá? Tengo 10, que es el 10, más menos 3, que es un 3, el 3 es 1, 1, y si damos vuelta los unos por los ceros, me queda todos los bits en 1, menos los últimos dos que me quedan en 0, y ahí lo sumo directamente, ¿no? 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, acá tengo 1 más 1, que me da 2, o sea 1, 0, pongo el 0, me llevo 1, lo mismo, pongo el 0, me llevo 1, todo lo mismo, acá llego hasta el último, pongo el 0, me llevo 1, y me queda un 1 acá colgado, y este 1 se lo paso para acá. ¿No? ¿Preguntas? ¿Bien? Bien. Eso lo vamos a hacer si los signos nos dan coherentes. ¿Tá? Porque de vuelta, puede haber desbordamiento. Puede ser que yo tome dos negativos acá, lo sume y me dé un número más negativo que el más negativo que puedo representar. De la misma forma, puedo tomar dos positivos de acá y puede ser que me pase para acá, para los negativos. Y ahí marché, no hay forma. Entonces, si nos pasa eso, el resultado está mal y no vale eso de sumarle el 1 ni nada. ¿Tá? Nunca nos va a pasar desbordamiento si los sumandos tienen signos opuestos. Por razones obvias, porque si yo tomo un número positivo de acá y le sumo un número negativo, en realidad tendría o sea, el número negativo lo voy a sacar de acá, ¿no? Un número representable en esta representación. Entonces, obviamente no va a ser, el resultado no va a ser más negativo que el más negativo que yo pueda representar. Entonces, si los sumandos tienen signos opuestos, no pasa nada, nunca va a haber desbordamiento. Solo puede haber desbordamiento si los signos son iguales. ¿Cómo me doy cuenta de que hay desbordamiento? ¿Cuál es la forma más rápida de darme cuenta que hay desbordamiento? Acá en el primer caso que yo mostré ahí, teníamos el 7, teníamos 4 bits, y teníamos el 7 acá, 0, 1, 1, 1, y le íbamos a sumar 1. ¿Tá? Le dibujo los ceros para que quede claro que tenemos 4 bits, son los dos positivos, ¿tá? Tienen el primer bit en 0, y cuando lo sumaba, ¿qué pasaba? Me quedaba esto. ¿Y qué pasa con este número? Es negativo. Entonces, la forma de darme cuenta si hay desbordamiento es sumo dos números del mismo signo y me da el signo opuesto. ¿Tá? Si pasa eso, hay desbordamiento. Si no, no. Es bastante fácil la cosa. Bien. ¿Bien? ¿Sigo?
Bueno, la multiplicación y la división, ahí dice, son complicadas. En realidad, tienen que tener en cuenta el signo de los números, ¿tá? Igual que cuando teníamos, qué sé yo, nada. Tienen que tener en cuenta que el signo de los números porque no los puedo dividir así nomás ni multiplicar así nomás. Si hay uno que está complementado, tengo que descomplementarlo. O sea, si hay un negativo, tengo que pasarlo a positivo, hacer la operación y después volver a ponerle el signo o a complementar, digamos. ¿Está? Bien. Hasta acá complemento a 1. ¿Está? Bien fácil. O sea, resumen de complemento a 1 es, tengo un número y quiero saber el opuesto, le cambio los unos por los ceros. Digo, cambio unos por ceros y ceros por 1. O sea, complemento cada bit. Y si quiero sumar dos números en complemento a 1, los puedo sumar así directamente. Sumo los signos, sumo todo. Y si me llevo 1 al final, se lo sumo al bit de más a la derecha, ¿tá? Al menos significativo. No hay mucho más misterio. Pero bueno, tenemos el problema del doble cero, ¿tá? Que no parece un problema súper grave, pero estaría bueno no desperdiciar un lugar de mis n bits para un número que ya puedo representar de otra forma. Entonces tenemos esta variante, que es el complemento a 2. ¿Tá? De vuelta, los números positivos se representan de la misma forma. ¿Tá? Los números positivos se representan en binario, empiezan en 0, el primer bit siempre tiene que ser 0, y bueno, y después viene la magnitud. La cuestión está en los negativos. Acá el opuesto de un número lo podemos dividir en dos pasos, ¿no? La operación de obtener el opuesto lo podemos dividir en dos pasos. Primero, obtener el complemento a 1, o sea, cambiar todos los ceros por 1 y los unos por ceros, y después le tenemos que sumar 1 al resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo con 8 bits. Tenemos el 70, que es 64. Sí, 70. 64 más 4 más 2. Más 2, está bien, perfecto. A esta hora no sé sumar yo. Entonces para el menos 70 tenemos que cambiar ceros por 1, 1 por 0 y sumarle 1. Simplemente eso. Entonces tenemos el 70, acá hicimos el complemento a 1 del número, acá le sumamos 1, como sumamos normalmente, y listo. ¿Tá? Bien, ¿por qué esto de sumar 1? A ver, voy a fijar Vamos a pensar un poquito primero por qué esto de sumar 1, así si no nos acordamos lo podemos razonar. Lo único que va a cambiar acá en esta recta, digamos, esta es complemento a 1, ¿no? Hasta ahora. Lo único que va a cambiar es que no voy a tener menos 0. ¿Tá? Hacemos todo esto para tener una sola representación del 0 que va a ser esta, la tira de todos ceros. Entonces, ¿qué número va a ser este? Bueno, lo que voy a hacer es tomar esta recta y correrla todo un lugarcito para acá. ¿Sí? ¿Tá? Tomo los números y los corro un lugarcito. Entonces, el borrador que vaya. Entonces el único cambio es que el más negativo ahora va a ser el
menos 2 a la n menos 1. Y este va a ser el 1 como queríamos. El menos 1, perdón. ¿No? Entonces, si yo agarro el menos 1 y le sumo 1, me voy a pasar para acá y voy a obtener el 0. Eso es lo que quiero al final. Pero ¿qué pasa? Tengo un problema acá, ¿no? O sea, ahora yo a todos los que... Si yo agarro una tira de bits y le hago el complemento a 1, no obtengo el opuesto en esta recta, digamos. Caigo un lugar antes, ¿no? Entonces tengo que sumarle 1 para obtener el opuesto realmente. ¿Tá? Porque lo que hice fue correr todo para acá. ¿Tá? Si yo agarro cualquiera de estos positivos y le hago el complemento a 1, ¿tá? Yo voy a caer en el lugar que caía antes acá. ¿Tá? Si yo agarro yo qué sé, no sé, el 5 acá y le hago el complemento a 1, voy a caer... ¿Cómo explico esto? Bueno, nada, eso. Yo tomé toda esta recta, la moví 1 para acá, ¿tá? Para no tener el menos 0. Ahora acá tengo el menos 1, ¿tá? Pero yo antes tomaba cualquier número de estos, le hacía el complemento a 1, o sea, cambiaba los unos por los ceros y terminaba con un número negativo acá, ¿tá? Ahora ese número negativo se me corrió un lugar hacia la derecha, entonces tengo que sumarle 1 a ese. ¿Tá? ¿Lo ven? O lo hacemos con un ejemplo. Sí. El último empieza en 0, la recta de la representación, el último número positivo, supongamos que es 7, si son 4 bits. Ajá. Y después el primer número negativo es menos 7 o menos 8. Menos 8. Menos 8, porque tipo se te corre. Claro, se corrió. Es justamente eso. Vamos a dibujarlo acá, para que no quede ninguna duda. Exacto. Hicimos todo eso para ganar un número más. Y el que ganamos fue justamente ese, el menos 8. Entonces tenemos de vuelta así 4 bits. Entonces tengo el 0000, 0001, ¿tá? Acá llegó al 011, 1, que sería el 7, perdón, el 7 positivo, ¿tá? Este sería el 0. Y el siguiente número es el 1000. ¿Tá? Y después yo voy a seguir sumando 1, ¿no? Voy a tener 1001. Y voy a llegar al 1111. Y empezamos para atrás. Yo quiero que sea el menos 1. Y entonces si yo antes tenía que este número, ¿no? ¿Qué número era este en complemento a 1? Menos 6. ¿Eh? Menos 6. Ahí va. Ahora no puede ser el menos 6. ¿Tá? Porque este antes era el menos 0 y ahora es el menos 1. O sea que el menos 6 tiene que ser el menos 7. Y este, por consiguiente, digamos, tendría que ser el menos 8. ¿Tá? No puede ser un número positivo porque este bit está en 1. ¿Tá? Entonces nos queda así la representación. ¿No? Y si yo tomo el 7 y le hago el complemento a 1, obtengo 1, 0, 0, 0. O sea que esto está mal. Me va a dar menos 8. O sea que a esto le tengo que sumar 1 para obtener el resultado correcto. ¿Tá?
Bien, entonces, ¿qué nos pasaba antes cuando sumábamos menos 0 más 1? Lo que tendríamos que obtener es el 1. De la misma forma, acá vamos a hacer lo mismo. Tenemos menos 1 más 1. A mí me gustaría obtener el 0. Entonces tengo esto más 0,0,0,1. Y ahora me va a dar esto. Y tengo 4 bits, recuerden. Entonces, ¿qué voy a hacer con este número? Con este 1, nada. ¿Tá? No lo sumo. ¿Tá? Una ventajita de complemento a 2 es que si yo sumo dos números que se pueden sumar en complemento a 2, o sea que no me dan overflow, el resultado ya va a estar en complemento a 2. ¿Tá? No tengo que hacer nada más. O sea, ese costo que tengo al invertir un número, negar un número, hace que después cuando yo tengo dos números que ya están en complemento a 2 y los sumo, obtengo un número en complemento a 2. ¿Tá? No tengo que sumarle 1 ni nada raro. ¿Qué es esto que dice acá, no? Mantiene la suma con o sin signo es la misma operación, o sea que bueno, nada, restar a menos b es sumarle el opuesto. Existe una única representación para el 0 y el cambio de signo es complementado a 1 más 1. ¿Sí? Perfecto. Bueno, una desventaja podría ser que el rango de representación es asimétrico. Ahí el menos 8 no tiene opuesto en complemento a 2. No está el 8. Lo que decíamos, la suma es más sencilla que en complemento a 1. Tomo los dos números, los sumo y cualquier acarreo que me dé lo tiro. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos acá 6 más 13, son dos números positivos. 6 es 4 más 2, 13, 8 más 4 más 1. Y lo sumo directamente, ¿no? 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, ¿tá? Me da 19. Acá tengo el menos 6, que es tomar el 6 es 1, 1, 0, ¿no? Entonces en complemento a 1 el menos 6 sería 0, 0, 1, le sumo 1 y obtengo ese, 0, 1, 0 y el resto lo relleno de unos. ¿Tá? Eso es importante. O sea, tengo que complementar todos los bits del número. ¿Tá? Si no, me da papas fritas. O sea que el resto lo relleno de unos y le sumo 13 directamente. 0 más 1, 1, 1 más 0, 1. Y esto me va a dar bien, me va a dar 7. ¿Tá? Me da un número positivo, todo bien. ¿Tá? De vuelta. Si yo sumo un número negativo más un positivo, no me puede dar desbordamiento. Y bueno, acá es lo mismo, pero me da un número negativo. Sumo directamente al 6 con el menos 13 y me da el menos 7. Y acá tengo dos números negativos, ¿tá? Pero que se pueden sumar con esa cantidad de bits sin problemas. ¿Tá? O sea, acá no importa, fíjense que en el último bit sumo 1 más 1 y
bueno, pongo el 1 y también me genera un acarreo de un 1. Con ese acarreo no hago nada, pero no quiere decir que haya desbordamiento ni nada. O sea, está perfecto eso. Cualquier acarreo en la posición de bit de signo se descarta, los números negativos quedan automáticamente en complemento a 2, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Restar dos números en complemento a 2, lo más fácil es complementar uno de los números y sumárselo al otro. ¿Sí? O sea, calcular el complemento a 2 del sustraendo y sumárselo al minuendo. Y bueno, de vuelta se elimina el acarreo, el último, el de la posición del bit de signo. Bueno, acá tenés una regla general, A menos B sería A más menos B, o sea, A más el complemento a 1 de B, que sería not B, más 1. Y llegamos al desbordamiento. Es todo lo mismo que en complemento 1, ocurre en complemento 2. Si se trabaja con una representación de 8 bits, como en ese ejemplo, el más positivo que puedo representar, ¿cuál es? 2 a la 7 menos 1, ¿no? Es 128 menos 1. O sea que el 150 no se puede representar con 8 bits. Lo podemos hacer. No sé si está el ejemplo. ¿Ah? Yo tengo $70, como lo expreso en complemento a 1, de 8 bits. Es binario puro, ¿no? Tengo que poner 64 más 0 por 32 más 0 por 16 más 0 por 8 más 1 por 4 más 1 por 2 más 0 por 1, y acá cuento los bits que tengo y me falta un 0 acá para completar los 8 bits, ¿ok? Y el 80 ¿cómo es? Es también 64, 0 por 32, 0 por 16, estoy en 64, ¿no? Es 64 más 26, no, 64 más 16. Entonces, de vuelta, 64, 32, 16 y el resto en 0, ¿no? Bien, ¿y qué pasa cuando sumo estos dos números? Tengo un 0 acá, 1, 1, 0, 1. A ver, estoy sumando bien, ¿sí? 0. 1 más 1, 0. Me llevo 1 acá, me queda este. ¿Está? ¿Y qué pasó? Este me dio negativo porque este bit está en 1. ¿Está? O sea que, de vuelta, si sumo dos números positivos y me da negativo, me doy cuenta que hay un desbordamiento. Hay otra regla en complemento a 2 que se puede usar, que consiste en mirar cuál es el acarreo que viene para acá, o sea, ¿tá? Cuando hicimos 1 más 1, 0 me llevo 1, ¿tá? Me quedo con este,
y después vuelvo a hacer esta operación y obtengo acarreo 0. ¿Sí? Si estos dos acarreos son distintos, hay desbordamiento. De la misma forma, si este me da 0 y este me da 1, ¿okay? También va a haber un desbordamiento. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a cambiar acá, ¿no? Esto ya no es 70 y 80, esto va a ser un 0 acá, y estos van a ser dos unos. Acá estoy sumando dos números negativos, ¿sí? Entonces el resultado me tendría que dar negativo, pero el resultado me da acá sumo 0 y 1, 0, entonces el acarreo acá es 0, y acá sumo 1 y 1, 0, y el acarreo es 1. ¿Tá? Entonces me daría esto, esto acá, pero como con el acarreo que sale no hago nada, la representación sería esta, ¿no? Me queda un 0 en la primera posición. ¿Tá? En este caso también hay desbordamiento y me doy cuenta también por estos dos bits porque son distintos. ¿Tá? Pero una forma infalible de darse cuenta es mirar el resultado. ¿Tá? Si los resultados, si el resultado tiene signo opuesto al de los dos operandos, ahí hay desbordamiento. Cambia la cosa si son tres números, sumando tres números. Es que siempre vas a sumar dos y después el resultado se lo vas a sumar al otro, así que es lo mismo. Bueno. En realidad sí, vos podrías sumar tres números. Ahí en realidad no está definido, si se quiere, qué es lo que va a pasar, porque en realidad la computadora solo suma dos números. O sea, el circuito está hecho para sumar un número más otro. Bien, acá está el ejemplo con menos 70 y menos 80, que no sé si es seguramente no es el número que puse ahí. Bien, en ambos casos el acarreo hacia el bit de signo es de signo distinto. O sea, es distinto. Bien, en la multiplicación tenemos que escribir el algoritmo, o sea, no es directo, no es simplemente multiplicar como sabemos, como ya habíamos visto en la clase de sistema de numeración, que tomábamos el binario y lo multiplicábamos igual que en la escuela. Acá no, tenemos que tener cuidado de vuelta si están complementados los números. Hay que pasar todos los números a positivos, multiplicarlos y después colocarles o sea, hacerles el complemento si el resultado tendría que ser negativo. Y bueno, y por último, otra forma de ver complemento a 1 es tomar la tira de todos unos y restarle el valor que querés complementar. En lugar de cambiar ceros por unos, eso da el mismo resultado. ¿Tá? Que es posiblemente cómo se implementa en un circuito digital. Y la forma de ver complemento a 2 es lo mismo, pero tenés un 1 y todos los bits en 0, a eso le restás el número que vos querés complementar o representar, y tomás siempre los n bits que te interesan. ¿Tá? El tamaño del registro, te quedas con eso y si hay algún acarreo o algo se sale de esos n bits, lo descartás y listo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno,
Para repasar, entonces les traje un par de ejercicios sacados también del último examen de computación 1. Lo voy a hacer de este lado que les queda más cerca el pizarrón. Bueno, ejercicio. Tenemos el menos 102 en base 10. ¿Vale? Entonces lo tenemos que convertir primero a binario puro. No, perdón. El ejercicio, me anoté ahí un esquema, pero decía, convierta el menos 102 en base 10 a las siguientes representaciones y diga cuándo no se puede representar justificando, ¿no? Entonces, primero decía entero sin signo. Entero sin signo. Bueno, este lo podemos resolver rápido. ¿Se puede representar menos 102 en formato de entero sin signo? No hay que jugársela mucho, ¿no? En realidad, ¿cómo represento el menos? No tengo forma. Entonces, no. Pero vamos con las siguientes. Tengo complemento a 1. ¿Cómo obtengo la representación de menos 102 en complemento a 1? ¿Qué hago? Ahí va, perfecto. Vamos a ver a qué binario equivale 102. ¿Y cómo hacemos eso? Puede ser 102 dividido 2 y va sumando. Bien. Repaso de las clases anteriores. Vamos a hacer 102 dividido 2. ¿Está? Y bueno, y acá tengo ¿qué hago? 51. Bien. 51 por 2 me da 0. Bien. Y 25 dividido 2, 12. Dividido 2, 3. Dividido 2, 1. Y ya está, ¿no? Entonces, el número binario, ¿cuál termina siendo? Bien. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bien. Ahí tengo el... no dije cuántos bits eran, pero tampoco me lo anoté. Pero digamos que es 8 bits. Bien. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Tengo el 102. Bien, cambio los ceros por unos y los unos por ceros. Bien, ¿y ya está? Ahí va.
un 0, le agrego un 0 acá. ¿Respuesta final? No. No, tenés que agregar un 0 al número positivo arriba, entonces ahí abajo te quedó un 1. Claro, ahí va. Perfecto. Acá me va a quedar un 1. O sea, es menos 102, o sea que me tiene que dar un número negativo. Este tiene que ser un 1. ¿Está? Bien. Acá tengo la representación del menos 102. A ver si me anoté la... Sí, está bien. El complemento 1 de 102 positivo quedaba igual. No. También O sea... Ah, bueno. Sí, ok. Si me pedía que representara el 102 positivo en complemento a 1, y bueno, me quedaba este, pero como es de 8 bits, sí, tenía que agregarle el 0, como dijo recién. Bueno, hasta acá todo bien, ¿no? ¿Qué hago ahora con complemento a 2? Bien, ya no voy a hacer todo esto de nuevo. Complemento a 2 era el complemento a 1 y le sumaba 1. Entonces sería simplemente este número de acá más 1. 0, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Está? Bien. Excelente. Y ahora se viene la más difícil. Exceso a m con m igual 127. ¿Está? 127 es 2 a la 8 menos 1 menos 1. ¿Qué hago? ¿Qué estrategia seguirían? ¿Cómo representaba el 102, el menos 102 en exceso a m? ¿Qué era lo que hacía con cada valor que quería representar? Le sumaba el m. O sea, tenés que hacer el 127 un binario. Ahí va, bien. Yo contaba con que me dijeran otra estrategia que sería tipo, bueno, sumo menos 102 más 127, convierto eso a binario y bueno, y le hago el... No hay que hacer eso, porque ya tengo la representación del 102 y tengo... y tengo el 102 en complemento a 1. Entonces, yo tengo acá el 127, que es un 0, ¿no? Y 7 unos. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? O sea, si yo tuviera el 128, ¿tá? Sería... sería 2 a la 7, ¿no? Sería un 1 y 7 ceros. Ahora, como es menos 1 eso, tengo un 0 y 7 unos. ¿No? Y entonces, yo tengo este número acá, ¿no? Y a ver, podemos usar alguno de los resultados que tenemos acá para obtener la representación del menos 102 de forma fácil.
Bien, tengo el menos 102 en complemento a 1 y en complemento a 2, ¿no? Ya expresados, ¿no? Y entonces tengo estos números, ¿tá? Que ya están expresados en complemento a 1, ¿tá? Negativo. ¿No? ¿Y qué va a pasar si yo tomo este número, que es negativo, ¿no? Y le sumo directamente ese 127? ¿Qué le va a pasar al menos 102 más 127? ¿Qué signo va a tener? Positivo. ¿Y cómo son los números positivos en complemento a 1 y en complemento a 2? Son iguales que los números comunes, ¿no? Entonces, si yo tomo el resultado, digamos, en complemento a 2 del menos 102 y le sumo directamente el 127, ¿tá? Voy a obtener un número positivo que es directamente la respuesta, ¿tá? Pues el resultado es el número positivo que resulta de sumar, o sea, de hacer 127 menos 102. Cualquiera. Mientras siga las reglas de la suma, el resultado debería ser el mismo. Entonces hagamos eso. Vamos a tomar este y vamos a sumarle cualquiera. El complemento a 1, que era la más difícil. La suma teníamos que acordarnos de algo. 1, 1, 0, 0, 1. Y lo sumamos. El resultado obviamente va a estar en complemento a 1. Entonces 1 más 1, 0. 1 más 1, 0. Vamos a poner el 1 acá. 1 más 1, 0. 1 más 1, 0. 1 más 1 más 1, 1. 1 más 1 más 1, 1. 1 más 1, 0. 0. 1. Quedo con un 1 acá. ¿Y qué hacía con este? Estamos en complemento a 1 porque tomamos el menos 102. Bien, perfecto. Lo paso para acá. ¿Y qué número me quedó? Me quedó el 1 más 8 más 16, o sea, 15, ¿no? No, cualquier cosa dije. No, sí, está bien. ¿Me dio bien? Sí. ¿Por qué no era buena estrategia agarrar el 15 y pasarlo a binario? Y porque era mucho más largo. En realidad ya tenías este número, ya tenías el 127, que es fácil de pasar a binario, y sumás los dos números y ya tenés el número, o sea, la respuesta que tenías que dar era esta, digamos. Entonces, bueno, nada. Es válida de cualquier forma, sí. Lo que les decía, en general, siempre hay alguna pisadita que hace que no te lleve tanto tiempo el ejercicio. Si tenías que hacer 2 veces esto, capaz que perdías un poco más tiempo. Y después, bueno, está el último ejercicio que les quería mostrar también sale, si lo pensás un poquito, sale súper fácil. Que es
también de exceso a m, ¿está? Borro acá. Que era, convierta ¿cuántos ceros son? Son 5 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. A exceso a m con m igual 128. Ok. 128. Y lo tenemos que convertir a complemento a 2 de 8 bits. ¿Está? Entonces, bien, este ejercicio junta exceso a m y complemento a 2. Bien, ¿qué estrategia seguirían? Bien. Le restamos m. ¿Qué hacemos? Convertimos 128 a binario y se lo restamos a este. ¿Está? Bien, es lo que vamos a hacer. Pero acá, si somos un poco atentos, tenemos que el resultado tiene que estar en complemento a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto es un número positivo, que ya está en complemento a 2. De 8 bits. ¿No? Lo único que tengo que hacer, ¿tá? Esto está en exceso a m, o sea que tiene sumado un 128. Pero está, esto es igual al número que quiero, que es el x, más 128, expresado en complemento a 2, porque me da un número positivo y los positivos en complemento a 2 se dejan así. ¿Sí? Entonces yo quiero este número x, entonces debería restárselo a este. Pero, ¿por qué no le sumo menos 128 en complemento a 2? ¿Sí? ¿Y cómo es menos 128 en complemento a 2? Le voy a sumar, o sea, yo quiero el x, que sería, a este llamémosle y, ¿ah? Entonces yo quiero x, que es igual a i menos 128. Pero este i ya es un número positivo que está en complemento a 2. Entonces podría simplemente hacer lo que hacíamos, ¿no? I más menos 128. Porque es igual, porque puede estar en complemento a 1 también. O sea, si yo también puedo decir, esto está en complemento a 1 y le voy a sumar el menos 128 en complemento a 1. Pero ¿con qué problema me voy a encontrar? En complemento a 1 de 8 bits. ¿Puedo representar el menos 128? Claro. En complemento a 1 de 8 bits tengo los números desde el menos 127 hasta el más 127. O sea, el 128 no lo tengo. Y además me piden la respuesta en complemento a 2, no en complemento a 1. Entonces, ¿por qué voy a interpretar este número como un número en complemento a 1? Lo voy a interpretar como un número en complemento a 2. Y acá tengo que, a diferencia de complemento a 1, el menos 128 sí lo puedo representar en complemento a 2
Y es el número que tiene un 1 y todos ceros. No tienes que sumar después uno. O sea, hacer lo del A más not B más 1. O sea, poner el elemento 2. Posiblemente. O sea, cambiar los ceros por uno y después sumando uno. A ver, pará, vamos a ver qué nos da esto. Sumemos. Este sería el x más 128. Le voy a restar 128. ¿Tá? Que es lo mismo que sumarle menos 128. Y menos 128 es este. ¿Tá? Hasta ahí está bien. Entonces esto me debería dar 1. Vamos a sumar en orden. Me da este número. ¿Qué número es este en complemento a 2? Vamos a ver qué número es este en complemento a 2. ¿Cómo hacíamos el complemento a 2 de este número? Primero, cambiábamos todos los ceros por 1 y los 1 por 0 y después le sumábamos 1. Entonces este número sería el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ah? ¿Y qué número es este? De vuelta tenemos 1 más 2, 3, más 8, 11. Vamos a hacer la suma bien porque me voy a equivocar. Esto sería para 1, 2, 1, 2, 8, 16, 32, 64. Y ahora sí, 11, 17, 19, 23, 123. ¿Y qué número? Si yo tomo el 123 y ¿me dio bien? ¿Está bien el resultado? ¿Cómo verifico? ¿Qué me tenía que dar? O sea, este número y este es un 5, ¿no? Un 5 que está representado en exceso a m, o sea que esto me tendría que haber dado 5 menos 128. O sea que me dio bien. Menos 123. ¿Está? Entonces, lo que hicimos estaba bien. O sea, tomamos el 128, obtuvimos su representación en complemento a 2 y simplemente se la sumamos a este número. Y ahí nos dio bien el resultado. ¿Está bien o los mareé mucho? ¿Por qué vos hiciste I, o sea, 5, el 5 binario, ¿Sí? sumaste 123? En realidad, menos 123. O sea, nosotros tenemos que convertir este i que está en exceso a m, o sea que tiene sumado un 128, lo tenemos que convertir a complemento a 2, donde ese 128 no va a estar, ¿no? O sea que se lo tenemos que restar a ese número. Y ahí le restaste y te dio el tercer número binario que tenés ahí en la lista. Y después Ahí va. hiciste complemento. Yo no entendí por qué ahí hiciste complemento.
No, esta ya era la respuesta. Esta es la... eso fue, todo lo demás es para verificar. Esta es res. Eso ya es X. Eso ya es. Este ya es X. No había entendido por qué habías hecho complemento y le sumaste uno después. Simplemente para verificar que este me daba lo que me tenía que dar, que era 5 menos 128. Entonces, para saber qué número es este, lo complementé, le sumé un, o sea, hice el complemento a 2 de este número, pues este número está en complemento a 2. Obtuve el binario puro, digamos, el positivo. Este es un negativo. Obtuve el valor absoluto de ese número. Y fue este que me dio 123. O sea que el resultado me dio bien. Bueno, vamos a ver qué hora es. Está justito, las 8. Así que la clase que viene seguimos con punto flotante, que es la representación de los números reales, con coma.